Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Edgar Espinosa de Arca Tierra. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien. Sobre todo muy agradecido contigo, Abraham, por invitarnos a este proyecto de una casa para Blanca. Trajimos una vegetación que creemos que va muy acorde al espacio, al color, a los tonos, sobre todo los contrastes que nos va a dar el verde con el blanco. Pues es un juego maravilloso de matices. Tenemos Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a todos. tenemos monstera, bienvenidos. que es una especie muy noble, es una especie que se adapta mucho a diferentes espacios. Sobre todo si la vamos a tener aquí afuera, Blanca, ahorita vamos a ver en dónde te gusta más, cómo la vamos a acomodar. Muchas gracias. Pero mientras te voy platicando un poquito de lo que son las especies. Esta es una palmera, ¿Areca? no, sí, es una areca. Esta es la areca y esta es la famosa garra de león, que comparte muchas similitudes con la monstera. ¿Cuál es la diferencia entre la garra de león y la monstera? Es la hoja. Fíjate que, mira, este tipo del tallo de la hoja es más largo y la garra de león tiende mucho a tener estos espacios abiertos en la hoja. Y además de que es una superficie de entre 15 y pueden crecer hasta 50 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo. O sea, son unas especies que con el cuidado adecuado pueden crecer de una manera inmensa. Hermosa. También está la oreja de elefante, que está aquí. Igual, una especie sumamente grande, muy noble, de fácil adaptación a los entornos, ya sea en interiores y exteriores. Probablemente se doblen un poquito si la tenemos en exterior por el sol, pero una vez que se adapta, empieza a desarrollarse de una manera muy óptima. Son 4 especies que trajimos, en total 10 macetas con vegetación para poder acomodar a tu gusto en donde quieras. Entonces, pues tú nos vas indicando. Está conmigo también el diseñador Ernesto Jiménez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Él es de Servicios del Sur. ¿Qué tal? Mi nombre es Ernesto Jiménez. Yo vengo por parte de Servicios del Sur. Somos una empresa que se dedica a venta y mantenimiento de equipos para jardinería, trabajo agrario y de paisajismo. Ya llevamos más de 50 años laborando en el gremio y tratamos de expandir junto con el arquitecto Edgar nuestro catálogo y nuestras posibilidades para poder ofrecer mejores servicios en cuanto al cuidado del medio ambiente y el cuidado de la vegetación en general. Muchísimas gracias por estar acá, Ernesto. No, gracias a ustedes. Vamos a dejar aquí las redes sociales para que los vayan contactando, que los vayan conociendo. Y una vez más, un agradecimiento muy grande por sumarse ustedes a este proyecto. Para nosotros es un honor que estén aquí, que hayan hecho el viaje desde el Estado de México, bueno, desde Morelos, ¿verdad? Bueno, realmente la vegetación nos las trajo un agrónomo de Ciudad de México. Ahí hicimos la recolección. Realmente nosotros radicamos en Xochimilco, en la alcaldía de Xochimilco. En Ciudad de México. Qué belleza, Xochimilco. De ahí es donde nace toda esta idea de la recuperación de áreas verdes y sobre todo de hacer conciencia ecológica de lo que está pasando ahorita en general, con el sobrecalentamiento, con la falta de agua, con esas temperaturas tan altas que están calentando tanto la tierra y está provocando que haya unas sequías bastante considerables. Y ahorita con esta temporada de lluvias, pues completamente todo lo contrario, ¿no? El reblandecimiento de la misma tierra, pero no permite que tenga una permeabilidad y que las vegetaciones puedan desarrollarse correctamente. Exacto. Entonces, pues comenzamos, Blanca, cuando tú nos digas, puedes escoger la especie que más te guste, podemos ir viendo en dónde te gustaría cómo se ve, cómo luce, y la vamos acomodando. Sinceramente no quiero equivocarme,
No, prefiero ponerme en manos de ustedes, seguir sus sugerencias. Fíjate que la oreja yo te la recomiendo más en interior. Las arecas en exterior también se desarrollan muy bien. Y la mostera igual en un interior se va a ver bien. Entonces tú nos vas indicando. Pero interior o patios. Porque la idea era que estuvieran en los patios, en uno de estos dos. No tanto en el interior de la casa. Ah, ok, sí. O sea, naturalmente pueden, por decirlo de esa forma, achicopalarse. Ajá. Pero una vez que la especie se adapte, entonces empieza el desarrollo adecuado. Ok. Entonces, pues mira, la fachada es norte, el patio de atrás es sur. Ajá, el recorrido solar es Es este-oeste. Entonces, tiene más luz el patio de atrás que porque se inclina un poco más hacia entonces, el sur. la mayor parte del día tiene la sombra que proyecta el... Correcto. Este patio generalmente es más sombreado. Ah, pues aquí podemos acomodar entonces lo que es la monstera, la garra, igual una palmera para hacer un juego de matices con las diferentes hojas que tiene, las texturas, y atrás acomodamos las demás. La oreja delante, si me sugieres dejarla en el interior, ¿verdad? Te sugeriría dejarla más en el interior, pero si la quieres en el exterior, está perfecto, no va a Lo haber que pasa ningún es que hay problema. un domo en Ajá. el que le da 2 horas de luz. Ajá. No sé si quedaría bonita abajo de él. Sí, puede ser. Pues vale, vamos entonces, la acomodamos allá abajo del... Del domo. No, es que Sí. está- Sí. Aquí en esa de luz. Sí. Qué frío. Sí, completamente de acuerdo. El contraste del verde con el blanco es súper bonito. Y las hojas grandotas. O sea, el remate visual al entrar a tu casa, Blanca, y la vegetación, sí. O Muchas sea, yo creo que gracias. es muy agradable, ¿no? A la vista. No, Sí, y sí, la sí. hoja grande impone, no sé, le da... Se va a desarrollar muy bien. Aquí dentro, se va a desarrollar muy, muy bien. ¿Y cada cuánto se deben de regar? Ahorita, por el tamaño de la maceta, te recomiendo regarla, pues, digamos, cada 3 días con un vaso de agua como el que me obsequiaste hace un rato. 200 mililitros. Sí, unos 200 mililitros. Cada 3. Sí, cada 3 días. Ok. Yo creo que también la Naturalmente cantidad. va a drenar esto también porque el barro va a absorber mucha de la humedad. Entonces, ese riego es cada 3 días. Si tuviera una maceta de un material distinto, digamos un plástico, sería una vez a la semana. Ah, ok. Pero como el material es muy Absorbe también. absorbente, Le quita. le va a quitar Le quita humedad. poquito. También es importante como es la cantidad. Muchas veces nos decimos regar, pero no sabemos cuánto. Exactamente, como comentaba Ernesto, un sobreriego provoca que igual se pudra la raíz. Entonces tiene muchas similitudes como cuando se seca. Ok. Entonces un nos vasito. confundimos a veces y cuando la planta empieza a morir, pensamos que es porque no tiene suficiente agua. Y puede Pero- ser también al y es contrario. por exceso de líquido. Ah, ok. Entonces, cada tercer día, Un vasito. un chico. vasito solamente. Un vaso de 200 cada tercer día. Interesante, yo sí era de los que las regaban diario. No, yo he hecho del litro de agua. Fíjate que cuando están en exteriores, el riego sí. Es diario, pero solamente humedecer la tierra, no es necesario Que se echara el vaso completo. no, solamente con que humedezcamos la tierra cuando está en exterior, diario. Ah, fíjate, ese es un buen La dato. cantidad porque- también, muchas veces nos vemos con la idea Sí, de le echábamos el bote que quede el completo. charquito ¿no? afuera, Ajá. arriba. Y no, también No, tiene sí, que- solamente con humedecerla es suficiente cuando está en exterior, sobre todo porque está expuesta al sol directo. En entonces. horarios de riego. Preferentemente siempre es en la mañana, antes de que pegue ya el sol directo del mediodía con eso. Ok. Sí, en la mañana es como, La mayoría digamos lo que correcto. entre las 7 y 8 de la mañana, en exterior. Ok. En interior, cualquier hora A es cualquier hora. adecuada. Ok. Sí, es que Excelente. también Vamos regalas a- a mediodía, ¿no, bro? Sí. No, porque tiende mucho, como el agua pues refleja la luz, las puede quemar. También sucede mucho con el pasto.
quedan esas gotas de agua en el pasto y refleja, y entonces lo amarillenta. Lo mancha. Y las plantas igual se van manchando. Entonces siempre es antes de que esté ya el sol en su apogeo, digamos mediodía, antes de eso. Que ya esté fresquecito. Sí. Como no bañarse temprano. Esto es como... Esta, ¿en dónde te gustaría, Blanca, la areca? Híjole. Me gustaría, como comentas, hacer el juego de... El juego de sí, matices, y texturas. Sí, sí se puede, sí. Mira, ahorita como por follaje, la areca la podemos poner en la esquina y repartimos las monsteras y las garras. Perfecto. ¿Vale? Ok, entonces... Cabe destacar que ya tenemos lámparas, jóvenes. ¿Qué tal, Preciosas y son hermosas, encendidas. ¿Esta dónde la... Muchísimas gracias a nuestros Yo creo amigos que locales. esa la vamos a poner ahora allá. ¿Allá? Qué Del bella otro esa lado. lámpara. Y aquí ponemos como que una, ¿no? Una de cada una y pues, metemos los dos. Entonces allí. metemos una especie, una especie, una Sí. especie. ¿Y te gustó la combinación de los barrilitos adentro? Me encanta, parece un castillo con antorchas. Sí, Sí, antorchas. antorchas. Subiendo, es hermoso. Pero todavía no estaba esta lámpara, ¿o sí está esta lámpara? Lo que pasa es que a eso le falta el cable y lo van a poner en este cuarto porque ya no hay entrada hasta acá. Ah, ok. Quedó independiente, entonces se va a prender y apagar del cuarto de Carlos. Ok. Mira, Blanca, ¿te gusta esta forma que le dimos o las quieres más juntas? Si quieres podemos agregar otras de las que están aquí, tomando en cuenta que este es el espacio que tiene menos exposición solar. Sí me gusta hacer un poquito más. Un poquito más juntas, ¿no? Ajá, Así como pegaditas. haciendo como un triángulo o algo así. Sí se ve súper bonito donde estén, ¿verdad? Pues ahora sí que, si quieres, yo le ayudo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿tú cuántas dices dejar acá? Pues podríamos dejar 3 o 4 Para que las fuertes y estén las allá. otras también las podemos poner acá. A ver, yo me voy llevando una para allá. ¿Cuál me llevo para allá? La que guste. La que guste. ¿Esta? Sí. Oye, ¿y platitos se les tiene que poner por abajo? No, no es muy necesario, con que drene normal es suficiente. En la Voy a llevar Mira, una. este aquí creo. Sí, para que no haya escurrimiento sobre todo. Fíjate, está bueno porque todavía tenemos toda esa. Sí. Entonces, ya después le podemos poner ahí para que se tupa más. Y luego la del árbol. Sí, esa areca va a estar muy bien ahí. Muy bien. Es que atrás, entre más macetas hay atrás, más bonito es el remate, ¿no? Ahorita nos cuentan un poquito de esas macetas que no me acuerdo que si son garras de león o qué son esas chiquitas, pero dice Blanca que el sol las marchita. De la monstera. La mostera, esas chiquitas tres que están ahí. Creo que son igual que estas, ¿no? Sí, esa se quemó un poquito en la carretera, pero... ¿A poco sí en la carretera le pasó eso? Sí, Por el frío. sí por la frío? velocidad y el frío. Ok. Salimos de madrugada, entonces... Fíjate qué rápido las lastima, ¿va? Sí. Mucho. Pero entonces, o sea, ¿sí creen que resistan aquí atrás? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Sí, dándole el cuidado adecuado, su riego cada 3 días y ahorita con las lluvias. Cada 3 días y solamente que Sí, se humedezca. O sea, sí. ¿cuánta agua le echarías cada 3 días? Unos 200 mililitros, un vasito, digamos de... O sea, un vasito de agua, Blanca, ¿eh? ¿Escuchaste? Sí. O sea, ¿tú cuánto les echabas a las 3 de allá? Miren, ajá. Sí, un poco, mucho más. O sea, Mucho sí más. Es el vaso de Hasta litro. que se tupía la charquito. maceta, sí. No, Le decía- comentábamos a Ernesto que el agua es muy arcillosa, le pusimos tierra, le pusimos tierra de aquí encima, porque se le estaba saliendo mucho la raíz. Entonces, para cubrirla le pusimos tierra, pero entonces esta tierra se encharca, tarda un poquito más en porque no absorberse. tiene la permeabilidad. Entonces, hasta que quedaba charquita la dejamos. Entonces, fíjate lo que le vas a echar nomás. Un vasito de agua. Un vasito. 200 mililitros, menos de una coca. Cada, 3 días. ok. Listo. Sí, ¿verdad? Por Sí, estar sí. afuera. Sí, por estar Y afuera. las de adentro a la A semana. la semana. A la semana, Una sí, vez por con semana. eso. ¿Y cuánto?
Un vasito. por Sí, favor. igual es necesario un vasito o la mitad de ese vasito, unos 50 mililitros diario. Ah, No importa la hora del día. Medio vaso diario. sí, sí. En caso, pero si la tierra se ve así, húmeda, entonces eso es señal de que la planta tiene la hidratación necesaria. Esto es sustrato. Esto nos permite que la planta absorba estas vitaminas con las que se mezcla. Trae tabaco, trae café, trae hojarasca de diferentes especies. Entonces nosotros lo mezclamos como si fuera una composta. Entonces hace la función de un sustrato y la planta constantemente está absorbiendo El agua. Ujú. Ok. Entonces mientras la tierra se vea así húmeda, No hay que hacerle nada. ya no hay que echarle más agua. Ok. Cuando ya empecemos a notar que la parte de aquí arriba ya se ve seca, entonces ya Ahí agregamos. requiere poquita. Sí. Entonces prácticamente hay que estarla viendo todos los días a ver cómo está la tierra. Sí, naturalmente que nos demos el recorrido de Ajá. la casa, visualmente podemos detectar si necesita humedad o si está ya con la suficiente humedad. Y a ver, yo quiero saber una cosa, el famoso mito, jóvenes. A ver, el mito de que si tengo la mano caliente, mato la planta. ¿Es verdad o es mentira? Es la primera vez que escucho eso ahora. ¿Cómo crees? Nunca has escuchado verdad. que dicen, uy, tocaste la planta, se va a morir porque tienes la mano caliente. No, creo que eso es como más como lo que te decía tu abuelita. Bueno, la abuelita, ¿no? Sí. Que te decía, oye, no, ya mataste mi planta porque la viste feo. Ajá. Cosas, Sí, o sí, cosas sí. muy similares. Es que sí, se ha pasado que la tocas y dice, no le cayó bien. Pero es más, yo creo que el cariño que cada uno le tiene a las plantas o a la vegetación que tiene alrededor. Yo de niño no era muy ameno a la vegetación, pero mis abuelos sí. Con el paso del tiempo y por el lugar en el que nos encontramos, le encontramos un cierto cariño, un cierto amor y era mucho más fácil cuidarlas. Entonces yo creo que más que el dicho es el cariño que uno le tenga a la vegetación que Sí lo tiene sienten. alrededor. Sí, Sí, eso se sí siente es una muchísimo. realidad. Eso es una realidad. O sea, incluso hablar con las plantas funciona mucho al desarrollo correcto de la ¿en serio? vegetación. Sí, eso es Sí, una realidad. Eso es un tema muy importante, Blanca. Ahorita está un poquito manchada la hoja. Vas a comprar una cerveza, la que sea, clara, y la vas a vaciar en un refractario, en lo que te, y humedeces un trapo. Una vez que humedezcas el trapo, las limpias con la cerveza. Y les va a dar un brillo y las va a hacer lucir muy bien, por lo menos unas 2 semanas. Sí, Perfecto. Entonces eso le va a dar mucho brillo a la ¿Por la planta y cebada? Mm. sí, por eso. ¿Por arriba y por abajo? No, No, solamente por arriba para que les quites esta suciedad que se impregna y las tengas brillosas. Esa es una buena técnica, porque muchas veces las plantas cuando estás en obra, pues ya sabes que les Sí. cae de todo, Se tienden mucho a llenarse de polvo, del de polvo, pintura, que se esmerila y lo que sea. Entonces, cervecita. Mira, para que Ya veas. dijera. Ya Esa ven, cura chicos, todo. si quieren que el color vuelva. una cerveza. Sí, la cerveza te ayuda mucho para que las mantengas felices, contentas. Ok, perfecto. Excelente. Pues creo que ¿se fertilizan cada cuánto? Eso No hay es necesidad. más complicado. En caso de que se detecte de que hay algún tipo de una plaga, sí, exactamente, entonces podemos aplicar un fertilizante, pero tiene que ser bien específico para cada una de las especies. Ah, Porque si agregamos, ahí podemos utilizar mucho el sulfato. El Para sulfato lo retener que hace líquidos. es retiene mucho, es como una sal de mar. Entonces lo que hace es retener mucho el líquido y la humedad dentro de la maceta. Y hay otro componente que se llama nitrofosca, es un químico, en realidad es bueno. prácticamente como un veneno que mata Plaga. las plagas, pero probablemente también la planta se ponga un poquito triste y posteriormente nuevamente vuelve a ¿el vinagre desarrollarse. funciona? El vinagre, pues para algunas especies sí. ¿Sabes? Lo que funciona muchísimo y que todos tenemos es el jabón Roma o el jabón Sote. Entonces ese lo puedes mezclar en agua, el jabón Sote lo mezclas con agua y se lo viertes. O jabón Roma, ese es muy bueno y ese es, digamos, muy noble con cualquier tipo de De planta. especie.
Sí, es muy curioso. Y ayuda a la plaga. Sí, Sí, ayuda mucho, sí, muchísimo. incluso en áreas verdes muy grandes, separan las aguas jabonosas y con Ay, eso con se eso hace, riego. se hace el Sí. riego. Wow. Y bueno, recuerden que el tema de plagas puede ser muy espontáneo, como les comentaba hace rato. Lo que va a hacer fértil tu tierra, pues es el componente que ya tiene. La fertilidad de la tierra es muy importante, pero depende de dónde se recolecte y cómo se haya tratado antes de colocar en la maceta. Si la tierra ya tiene una fertilidad por sí, ya no debería haber necesidad de volver a fertilizar la tierra. Los mismos microorganismos que bajan, los insectos, a veces las aves que vienen van a ayudar a que se siga haciendo todo este proceso y no tengan problema con ella. Y en ello también pueden llegar algunas plagas, es normal. Sí, que las mismas aves puedan transmitir la plaga de una planta a otra. No se espanten, no crean que es mal cuidado o que ustedes estén haciendo un mal trabajo. Simplemente es algo que puede llegar a pasar de manera espontánea, sin problema alguno. Tienes el jabón Roma, Excelente. jabón Sueco. Sí, con eso, digamos que si no puedes comprar bueno, no es tan fácil conseguir un químico como esos agroquímicos. No, como es que Con sí, jabón para cada Roma. especie sí está Sí, más porque complicado. digamos, los que nos ayudan mucho con eso son los agrónomos. Nosotros les mandamos una fotografía de la especie y prácticamente enseguida detectan qué plaga es la que tiene. Ay, Nos dicen ponle esto, ¿no? O ponle aquello. Y en un lapso de unos 15 días la vegetación nuevamente se recupera. Entonces, igual si llegas a tener problemas, nos mandas unas fotos, nosotros se las enviamos a nuestro agrónomo y ya para empezamos darle seguimiento. a trabajar en ello. Excelente. Cambia muchísimo, empieza como que a proyectar más luz. Sí, no, el remate es otro. Entonces, Sí, tiene muy buena- Sí, me gustó muy buena mucho cómo se ve. visualización. Se está viendo muy bien. El gusanito comedor. No, ahorita ya la tierra viene preparada, les trae un sustrato y trae un agroquímico que evita que tenga plagas. O sea, no vas a tener problema con esta vegetación pues, en unos 6 meses. 6 meses. Ya posteriormente, como te comentaba Ernesto, cuando empieza nuevamente el ciclo de que se desarrollan los organismos, de que bajan las aves, o incluso de que inconscientemente nosotros también agregamos desechos orgánicos, eso mismo genera las bacterias que van creciendo. No es malo agregar desechos orgánicos, digamos que picaste papaya, entonces si la puedes triturar bien y la esparces, Sí, claro. a manera que también la tierra la cubra, no que quede expuesta. Porque ¿qué sucede? Entonces empieza el proceso de descomposición más rápido y puede provocar que, lejos de ayudar a absorber esos nutrientes, se pudra más esa tiene que estar también por debajo de la... Ajá, sí, o sea, lo martajas y lo cubres con tierra, entonces sin necesidad de que escarbes, lo cubres con tierra y con eso. De la cáscara de plátano, el limón, lo que queda ahí. Sí, porque normalmente es muy como que si quieres ponerle echas el plátano y la cascarita completa. Sí, muchas veces hasta las cáscaras de huevo y todo eso lo juntan Sí. y lo avientan así, pero eso igual trae especies que no nos gusta, ratones o cosas así que tienden a comerse eso. El café es buenísimo también, si tomas café y sobre todo café De grano. molido de y grano. eso y lo tienes en la máquina, lo sacas y ese así directo, sin Una cubrirlo, espolvoreada nada, cada sí, una. sí, es muy bueno, Perfecto. muy bueno. Ya, con eso. Para estar contentas. Mucho café. Mucho café. Mucho. Excelente. Quedó una acá afuera. Ok. ¿Te gustaría que la metiéramos o la agregamos aquí? Es una garra. Pues tenemos Yo digo que dejamos 3 allá y 3 acá, ¿no? Para que el remate 3 y 3. al entrar sea más Sí, impactante. Sí, me parece Dentro. bien. Y ustedes creen, bueno, es que esas ya las quieres dejar tú ahí, ¿verdad? Les tomas que les ha agradado el espacio. Unos horas sí. Sí, O sea, prefieren ¿estas qué que especies espacio. son? Son garras. No, esa no es garra. Muy parecido.
Parece más monstera, Blanca. Sí, ¿verdad? Pero Monstera. hay que ver con su desarrollo. Puede ser que sea garra enana. Entonces, no tienden a desarrollarse mucho. Digamos, van a crecer unos 15 centímetros más. Pero mientras deja que la adaptación de la vegetación aquí o sea, que se vaya dando, estamos hablando de un proceso de unos 6 meses. Ok. O sea, tú mientras veles agregando su agüita, pues ahorita con el agua de lluvia, ¿no? Yo creo que las se están sacamos, regando. cuando llueve las sacamos para que se mojen y ya luego las regresamos. Y cuando no hemos estado aquí, Sí. es como una vez a la semana. Ajá, y si puedes igual con un tenedor o un palito, ve picando la tierra y o sea, le vas haciendo hoyitos para que sea Se absorba. permeable, sea más permeable la tierra. Esa está buena. Muy similar. Sí, las deja uno ahí. Y ya compras, no sé, unas, como esos palitos de madera que son, se me fue el nombre, Abraham, ¿cómo se llaman? ¿Palitos de madera? Ajá, los que son como para las maquetas, los largos que tienen como 70 centímetros de largo. ¿Como madera balsa o qué? No, es pino, pero Ya. bueno, compras un palito, ¿no? Ajá. y la amarras, así, para que estas para vayan que vaya hacia arriba. Ah, ok. Entonces, mira, aquí esta ya se dobló. Entonces la podemos salvar si le pones algo que la sostenga así exactamente. Entonces, ya una vez que la pongas, va a volver a tomar fuerza y ya no se va. Eso le pasó a esta. Se tronó. Aquí tiene la marquita, se dobló. Se volvió a poner y volvió a. Aunque se está secando, se volvió vuelven a levantar. fortalecerse. ¿Y les hace falta tierra? ¿Hasta dónde es conveniente llenar de tierra la maceta? Digamos que podemos, de donde está el acabado de la maceta, unos 5 centímetros o unos 2 dedos, Ajá. para que tenga espacio de que el agua tenga tiempo de filtrarse. Ajá, porque si llenamos de tierra, también hay muchos que agregan piedra martajada, algunos marmolinas. Entonces, puede que visualmente se vea muy bien, pero si no tienes el espacio suficiente, entonces lo que pasa es que no llega bien el agua y tampoco la tierra absorbe esos nutrientes solares y demás. Pues se va tapando y se pueden ir secando. Entonces probablemente con un poquito más de tierra quizá y... Un poquito más, ¿verdad? Ahí tienes. No. Hay que ir por un costadito. No, también por lo mismo, o sea, hemos estado así como que le echamos la tierra del fondo, Ajá. precisamente porque sí lo vimos muy abajo, iban como un poquito a la mitad, un poquito antes de la mitad de tierra, y la raíz ya se veía muy expuesta. Por eso le trajimos la de por sí, adentro. estas especies tienen mucho a exponer sus raíces. Sí, por eso les dijo Ernesto que se pueden salir. ¿Verdad? Por ejemplo, este tipo de especies se están utilizando muchísimo en centros comerciales porque, o sea, visualmente se ven muy bien, son muy atractivas, pero se desarrollan muchísimo. Entonces empiezan a crecer a los lados y para arriba. Entonces las raíces empiezan a brotar porque se van fortaleciendo. O sea, digamos, es como si fueran sus piecitos. Se van agarrando, entonces van saliendo y se van agarrando. Se van sosteniendo de Así donde es. tienen alrededor. Entonces es normal que de pronto. Sí, es puedan- normal que van a notar que las raíces empiezan a brotar. Ok. Para no asustarnos. Claro. Por eso nosotros le echamos tierra así de, pensamos que estaba buscando espacio o no sé, o algo más. Pero no. Pero ha sido la prueba. Ahí va. Sí. Cuando queremos que se desarrolle más la especie todavía, entonces ya es necesario un cambio de maceta. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando que son de barro, la tienes que romper y se compra ya la maceta más grande, se pone una cama de tierra preparada, pones ¿Cómo está la forma? la forma de la que salió de la maceta anterior y la cubres nuevamente No con... se abre, no se mueve. No, nada porque más ya así. está compactada ahí la raíz. Entonces, la planta lo sabe, cuando va a tener más espacio para seguirse Solita va desarrollando buscando. y ella solita va a empezar a desarrollarse. Dejarlas a ellas, darles esa libertad. Pero es en caso de que uno quiera De que que quieras crezcan. que tenga más desarrollo No, todavía. sí, las quedamos así. Sí, porque las garras pueden crecer
hasta 3 metros y darte un follaje de 5 metros. O sea, te puede cubrir por completo Bastante. todo el Todo el- espacio aquí. Sí, Wow. Entonces, sí, son muy... pero sí es un proceso ya de crecimiento, estamos hablando de unos 5 o 6 años de desarrollo. Entonces tendría que tener por completo todo el espacio ahí de Toda tierra tierra. para que empiece ahí ya a desarrollarse. Pero mientras las tengas ahí en su macetita, Van a tienen un límite. contenerse. Ajá, Ah. y ahí se contiene. Son muy bonitas. Muchísimas gracias. No, No, Blanca, gracias a un ti. placer, un gusto siempre. Muchísimas gracias. Pues la verdad se ven muy, muy bonitas. Cambia completamente. Sí, no, se puso la casa elegante. Y sí, Exactamente, Y el yo creo que movimiento. es la palabra adecuada. La vegetación siempre trae mucha elegancia, sobre todo serenidad. Te da esa tranquilidad de llegar a un espacio y ver verde. Pero me encanta que todo es blanco, me encanta. Entonces, Sí, el contraste es increíble. perfecto, es perfecto. Ahorita que decías de que brindaba tranquilidad, tengo un hijo con discapacidad. Es recomendable ponerle una en su habitación, sin la vibración que él emite de no habla, sino es puro quejido. O sea, ¿le ayuda el que haya una planta o no es recomendable que tuviera en su habitación alguna? Sí les recomendamos que tengan una planta porque ayuda mucho al cuidado, a que en este caso la persona en cuestión aprenda a cuidar a otro ser, tenga como esa No tiene dedicación, una como movilidad. ese contacto. Una O sea, movilidad. sea nada más como parte de un ambiente para él. Sí, Sí, da armonía, nos va a dar muchísima armonía. Digo, no, también manejamos nosotros o queremos empezar a manejar poco a poco. Llevamos un programa donde a través de la jardinería, la agricultura y el cuidado de las plantas hacemos un tratamiento. Sí, lo hacemos en la Ciudad de México con el Instituto de Rehabilitación y poco a poco hemos visto que tienen una mejora con el ayuda de la las plantas. responsabilidad de cuidar. Sí, de un ser vivo. cuidar, exactamente. Sí, aparte de la armonía de las plantas, pues ayuda mucho a tranquilizar a la gente, entonces es bastante beneficioso. Por las hojas gruesas, por eso me dijeron Ya ve que que tuvimos la junta de arquitectos, le presentó a la licenciada Lupita, ella es psicóloga. Ajá. Y Entonces, ella está desarrollando un programa en el que readaptamos nuevamente a las personas que han sufrido alguna discapacidad por un accidente o que nacieron con ella. Entonces, a través de la jardinería hacemos que, o incentivamos, una palabra más adecuada, a que ellos nuevamente se adapten a un mundo laboral, porque nos estamos enfocando más en eso, a que ellos utilicen la jardinería como una herramienta, como un medio para poder desarrollarse nuevamente y reintegrarse a la sociedad, al mundo laboral. volver a ser independiente. Entonces, ella tiene un, ¿qué podría decir? Es una asociación, una cooperativa. Una cooperativa. Que se llama Destellos del Alma. También a través del vitralismo. Empezaron con el vitralismo y ahorita, en conjunto con Servicios del Sur y Arquitectos Arquitectos, vamos a introducirlos a la jardinería. Qué bonita labor. Entonces, Doble felicitación. ¿No? Es Gracias. una labor, aparte de lo bonito, de embellecer, que se dé para reintegrar. sí, siempre principalmente. tratamos de regresar un poquito de lo que obtenemos nosotros también. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas Gracias. 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 Gracias No, por muchas estar aquí. gracias. No, al contrario, gracias, arquitecto. gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias por estar aquí. Qué privilegio. La verdad que, sí. que Aprender y verlo. Híjole. Qué bueno que te gustó. Qué No, bueno que les gustaron los muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. por todo. Pues bueno, por favor compártanos las redes sociales para que los podamos contactar. Adelante. Nosotros únicamente tenemos página de Instagram por el momento, nos pueden encontrar como Servicios del Sur _número 3 y ahí nos pueden mandar cualquier mensaje. Las cotizaciones, en dado caso de que quieran adquirir algún servicio con nosotros, serían vía WhatsApp y pronto en página en línea. Excelente. Entonces, recuérdanos los servicios que ustedes ofrecen. Nosotros hacemos asesoría, reparación y mantenimiento, venta de todo lo que son equipos para jardinería y cuidado de las áreas verdes. Cualquiera, aparte de que también hacemos, ¿cómo se diría? Asesorías. Bueno, damos cursos también de capacitación para las personas y damos asesorías sobre el cuidado de los espacios verdes.
Excelente. ¿Y están en qué zonas? Nos encontramos en la zona de Xochimilco, en la avenida 16 de septiembre, entre las calles Ignacio Aldama y Mariano Matamoros, en la Ciudad de México. ¿Y qué área pueden abarcar? Por el momento estamos trabajando en toda la Ciudad de México. Poco a poco tratamos de abrir un poco más nuestra área. Hasta ahorita únicamente hemos llegado a la zona de Morelos y algunas partes del Estado de México, pero siempre y cuando tengamos la posibilidad de ir a cualquier parte estamos dispuestos a llegar. Pues ya llegaron a Guadalajara. Más lejos de Guadalajara. Bueno, somos Arca Tierra Arquitectos. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar así como Arca Tierra Arquitectos. Excelente. Entonces, ¿y ustedes en qué áreas pueden trabajar? Realmente en todas las áreas de paisajismo, de jardinería, a espacios abiertos, propuestas para remodelación de terrazas, mallasombras, cubiertas, pérgolas, áreas de asado, fogateros, todo lo que contenga. Muros verdes, azoteas verdes. Muros verdes, azoteas verdes. Entonces, prácticamente queremos no solamente ofrecer un servicio de poner vegetación y de hacer que se vea bien, sino de crear la conciencia ecológica del cuidado de las vegetaciones y sobre todo de que no es una planta, sino que es un ser vivo. Entonces, que se comunica. Sí. Exactamente. Se comunica. Entonces, no solamente la idea de Arca Tierra Arquitectos en conjunto con Servicios del Sur es embellecer un área en específico, sino en hacer que el usuario sea partícipe del cuidado del área. No nada más Entonces, sí, porque normalmente tienden mucho a que se hace una remodelación y contratamos a alguien para que haga el servicio de mantenimiento. O sea, lo podemos hacer, sí, claro, pero lo que queremos es crear esa conciencia con los usuarios y que ellos se involucren en sus mantenimientos. Porque no es nada complicado, es algo que incluso nos puede ayudar terapéuticamente. Muy satisfactorio. Sí, bastante. Excelente. Muchísimas gracias. Y en un siguiente video, jóvenes, les vamos a compartir cómo los servicios que pueden ofrecer. Vamos a darle mantenimiento. Si quieren venir para acá, por favor. Vamos a darle mantenimiento. No sé si a toda la área. ¿Están seguros que quieren hacerlo? Claro. Sí, claro. Wow. Estamos hablando que esto lo podemos terminar en un lapso de 15 minutos. Eso yo lo quiero ver porque, como Santo Tomás, Yo también. ver para creer. Esto en el próximo capítulo de Un Techo para Blanca. J. Paredes, adelante.